Mari que chu. Mari. Kemele y mi. En el video anterior comenzamos a ver el verbo estar. Melen, meleimi, melei. Habíamos preguntado al final del video cómo se dirían dos frases. La primera, estás en la ciudad. Meleimi waria meu. La segunda, mi madre está en el campo. Tañiñuque melei lelfun meu. Ahora practiquemos. Escuchen lo que yo voy a decir y traten de entenderlo. Esta vez no lo voy a poner por escrito porque debemos empezar a entrenar el oído. Kelar ruca, epu ruca, quiñe ruca, inei melei ruca meu. Quiñe wentru, cam quiñe thomo. Quiñe wentru. Ruca meu melei quiñe wentru. Inche melen ruca meu. Las palabras que aparecen aquí ya las conocemos. La traducción está en la descripción del video, pero antes de verla, escuchen varias veces y traten de comprenderlo. Comprender un poco es más importante que saber traducir todo. Ya vimos cómo se dice estoy, pero no vimos todavía cómo decir no estoy. Es fácil, pero veamos si se acuerdan. Estoy se dice melen. La N al final quiere decir que soy yo. Si la raíz, o sea, la parte que no cambia, es mele y la N del final significa que soy yo, lo que hay que hacer es poner en el medio la partícula negativa, la, y entonces queda melelan. No estoy. No olvidemos que en castellano la palabra no va suelta, pero en nuestro idioma va dentro del propio verbo. Volviendo a los ejemplos que ya teníamos. Melen, estoy, meleimi, estás, melei, está. El negativo entonces sería melelan, no estoy. Melelaimi, no estás. Melelai, no está. Y ahora ya puedo decir melelan ruca meu, melen waria meu. Melelan ruca meu, melen waria meu. No estoy en casa, estoy en la ciudad. Vamos a dividir esa oración en partes más pequeñas para verlas mejor. Melelan, no estoy. Fíjense aquí, el negativo está dentro del verbo. Ruca meu, en casa. La palabra en nuestro idioma se pospone. Melen, estoy. Como ya habíamos visto, la N significa que soy yo. Waria meu, con la posposición que ya venimos viendo desde el video anterior. Lelfun quiere decir el campo. ¿Cómo diríamos esto? No estoy en la ciudad, estoy en el campo.
Les doy unos segundos para pensarlo. La frase es, no estoy en la ciudad, estoy en el campo. Melelan waria meu, melen lel fun meu. Ahora probemos pero con la segunda persona, tú. La conjugación es y mí. ¿Cómo se diría? No estás en el campo, estás en mi casa. La frase es, no estás en el campo, estás en mi casa. Piénsenlo por un momento. Mlelai mi lel fun meu, mlei mi tañi ruca meu. Ahora con la tercera persona, él o ella. La conjugación es y. ¿Cómo dirían esto? Mi madre no está en casa, está en el campo. La frase es, mi madre no está en casa, está en el campo. Piénsenlo por un momento. Niñuque mlelai ruca meu, mlei lel fun meu. Ahora voy a escribir una frase. Tañirruca mlei varela meu. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta de lo que dice, ¿podrían escribir una frase parecida sobre ustedes mismos? La respuesta aparecerá en el próximo video, donde también veremos algo más sobre este tema. No olviden repasar. Aí o filmito faci video, elu fin eta mi like. Chilcantu kun eta ñi canal meu kai. Peu callal.